Ok, buen día. Hoy vamos a ver las oscilaciones del cristal en su versión cuántica, como una continuación natural de lo que vimos en la clase pasada, que son la teoría de matriz dinámica y las oscilaciones clásicas de la red. Ok, bueno, el punto clave es que la descripción clásica de, de los fonones o de las oscilaciones de la red no daban cuenta del problema que tenía la gente a fines del siglo XX con el calor específico de los sólidos. Ese problema era uno de los problemas más básicos que había en la física clásica, junto con la radiación de cuerpo negro, algo que resultó estar completamente vinculado, que era el mismo tipo de fenómeno. Y nadie sabía de la importancia real que iba a tener esto en el desarrollo de la cuántica, porque terminó siendo uno de los grandes logros de la vieja teoría cuántica, la primera, antes de que se hiciera toda la formalización, y que le dio muchísimo impulso a las ideas de cuánto que había introducido Planck, aunque Planck lo había introducido como un fiteo, ¿no? Planck nunca asumió que su descripción de la radiación de cuerpo negro implicase una física nueva. Nunca se animó a decirlo. Él simplemente lo planteó como un nuevo, un tipo de fiteo más o menos sofisticado. El que se encargó de llevarlo adelante fue Einstein. Einstein tomó la idea del cuanto, tanto en la luz para el fotoeléctrico, para explicar el efecto fotoeléctrico, como para hacer un modelo muy sencillo de un sólido. Y resulta que daba fantásticamente bien, por más simple que haya sido, solo la introducción de esta cuantización en las oscilaciones daba cuenta de las observaciones. Y lo loco es que estaban las semillas de lo que después llamaríamos teoría de campos cuántica, en las cuales los grados de libertad cuadráticos los cuantizás tanto en el campo electromagnético como en el caso de las oscilaciones de la red. Las ideas de campo hoy en día son como casi centrales en la física, pero en la época a principios del siglo XXI, fin del siglo XIX, la idea de campo todavía era una idea esquiva, una idea que no estaba completamente aceptada. Este, eh, Al final del día los campos terminaron de poner en igualdad de condiciones las partículas y la luz, por ejemplo. Algo que había empezado con de Broglie, pero que la idea de campo terminó de unificar, porque si bien un electrón se podía compartir como una onda, era verdad que el fotón tenía los mismos comportamientos, podía haberse pensado como partícula o como onda, pero el fotón era como una expresión de un campo oscilante, eran las oscilaciones de un campo, mientras que el electrón era una pelotita, ¿está bien? El hecho de que después uno describa a todas las partículas como oscilaciones de algún campo cuántico, puso todo en igualdad de descripción. Las ideas de campo en realidad son del siglo anterior, son del siglo XIX y son el gran aporte que hicieron Faraday y Maxwell. Maxwell terminó de incorporar las ideas que tenía Faraday, que eran increíbles para lo que hacía Faraday. La intuición física de Faraday fue impresionante, era un experimental terrible, sin formación académica, o sea que era todo años de trabajo, decantando, llegaron a darle a él la idea de que detrás de los fenómenos eléctricos y magnéticos había un campo, e incluso postuló, sin saber, pero por analogía, que la gravedad también tenía que ser un campo. Y esas ideas fueron terminadas de poner en forma por Maxwell. Lo que la gente no sabe es que tanto a Maxwell como a Faraday fueron reconocidos en su época porque eran dos grandes científicos, pero ninguno de los dos
se les prestó atención con la ciudad de campo. La ciudad de campo le parecía una locura a la gente. Y lo que no se habla tanto de la idea de campo es que está, en realidad, el problema se puede rastrear hasta Newton. Y el problema es que la física de Newton es no local. Es un gran problema que tiene la física de Newton, en el cual vos tenés una ley de inverso de cuadrado, pero no sabés cómo ejerces la fuerza, por ejemplo, el Sol sobre la Tierra, en la gravedad. Y eso Newton se dio cuenta, y él lo escribió en el Principia, decía que no tenía sentido, que cualquiera que lo pensase se daría cuenta que no tenía sentido una acción a distancia, con espacio vacío en el medio y distancias astronómicas, pero que no encontraba una mejor explicación y que por lo tanto no iba a dar una explicación porque no quería inventar cosas. Él quería hablar de la descripción lo más seriamente posible con lo que él sabía. Y en la época de él fue una gran discusión esto. De hecho, Huygens también se postulaba que, bueno, decía, ¿no?, que la teoría de Newton era fantástica, pero que la idea de acción a distancia era ridícula. Pero como siempre, como las ecuaciones de Newton empezaron a funcionar cada vez mejor, la gente se acostumbró y dejó de pensar en el problema que estaba debajo. De hecho, cuando empezaron a estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos, salió la ley de Coulomb, que era idéntica. Con lo cual toda la escuela, digamos, más matemática, que se daba en Francia, con Ampère y demás, seguían pensando en acción a distancia. Y la idea de campo, lo que te restaura en física, es la idea de localidad. O sea, vos tenés algo local que se propaga con ondas, y entonces ya no hay más acciones a distancia. Todo se convierte en algo más local. Ese es el fundamento más importante conceptual de la idea de campo. Y acá lo que uno hace es igual que la luz, por eso el nombre parecido entre fonones y fotones. Lo que se hizo Einstein fue decir, bueno, cada grado de libertad cuadrático lo cuantizo y listo. Y automáticamente te cambia la estadística. Como ustedes ya vieron en mecánica estadística, es muy diferente la estadística clásica de grado de libertad cuadrático que osciladores cuánticos. ¿Está bien? Bueno, después de esta mini historia, ¿dónde partimos? Bueno, lo que uno tiene que ver es que si uno arranca de un sistema de vibraciones en la red, uno lo puede diagonalizar y pensarlo como que son n osciladores. Y eso lo puedo hacer desde la descripción cuántica o la descripción clásica. En el Murder está hecho con la descripción cuántica, haciendo operadores de subida y bajada. Y yo acá lo voy a hacer desde el lugar clásico porque me parece como sirve como resumen de la clase anterior. Pero lo importante es que al final del día vas a cuantizar osciladores. ¿Está bien? Y el resultado clásico es que yo tengo una energía que es cuadrática en los desplazamientos. Si yo, fíjense que yo acá cambié un poco la notación para hacerla más directa. Ahora están R y R' mayúscula, que en la clase anterior eran L y L'. Los J siguen siendo los atomitos en la base. Si yo transformo Fourier los desplazamientos, los pasos de R a K, escribo la transformada de Fourier, ustedes tienen que poder entender esa fórmula, cómo se vincula con la clase anterior. Y reemplazo en esa suma, me quedan un montón de índices, pero no es muy complicado. Es más para jugar que otra cosa. Primero acá, simplemente reemplazo los U's con la transformada de Fourier. Son dos transformadas de Fourier independientes, así que hay sumas en K y en K'. Son dos transformadas independientes. Y la matriz de fuerza la corrí, la hice depender de la distancia, porque yo sé que por periodicidad solo puede depender de la distancia entre los átomos. Así que la escribí de esa manera sugestiva. Después acá lo que hago es reacomodar un poquito. Lo que hice fue poner la exponencial en R, la puse con la matriz de fuerza, le puse las raíces de las masas debajo. Los que vienen más al día van a reconocer que ese paréntesis se está convirtiendo de a poco en lo que llamamos matriz dinámica en la otra clase. Hago un cambio de índices en la suma en R, que antes la matriz de fuerza tenía un R menos R', que está acá, y ahora solo tiene R. Eso es porque hago un cambio en la sumatoria, y eso me da un término extra,
que está aquí, y esto que está aquí no es otra cosa que una delta. Y entonces termino con una hermosa forma regular para la energía, cuadrática, y expresada en el espacio K, es diagonal, en función de una matriz nueva, que es la matriz dinámica que vimos en la clase pasada. Y a partir de acá es obvio que esto se escribe como osciladores independientes. Porque, ¿cómo hace uno para resolver esto? Diagonaliza D. Si uno diagonaliza D, eso queda así. Queda simplemente frecuencias al cuadrado, desplazamientos al cuadrado, uno en cada K. La diferencia es que están en el espacio K, donde los U son modos normales. Se escriben así en función de los independientes, ¿no? De cada átomo. Acá tenés los desplazamientos en K de cada átomo y acá tenés el modo. Entonces acá llegamos a lo que queríamos. Lo importante de mantener en la mente es que ustedes partieron de una descripción en los grados de libertad individuales, cada atomito. Esa visión no es buena, es muy compleja. Lo que te conviene es pasar a una visión global, donde vos tenés modos colectivos, ¿sí? En el sentido de que uno puede describir el estado más general pensando en modos normales, que no son otra cosa que desplazamientos colectivos de todos los grados de libertad involucrados. ¿Está bien? Esos desplazamientos colectivos tienen que ser coherentes, o sea, todos se tienen que mover así, todos se tendrán que mover así. ¿Está bien? En esa descripción, todo se hace diagonal. Una vez que tengo eso, es una cuestión de gusto. Puedo tomar U de K y cuantizarlo, o sea, promoverlo a operador, o puedo empezar con la energía cuadrática que tenía al principio y describir otra vez operadores de creación y destrucción, o de subida y bajada, como los hayan llamado con el oscilador armónico, y llegar a este hamiltoniano. O sea, no es nada sorprendente. Si alguno lo quiere ver explícito, está tanto en el Marder como en el Ashcroft, pero es igual que teórica 2, idéntico, porque son osciladores y son independientes. La diferencia es que no son osciladores independientes en el espacio de posición, son osciladores independientes en el espacio K. ¿Está bien? Bueno, los fonones entonces van a ser los cuantos de vibración de este cristal. Y el punto de vista cambia, y yo lo que voy a hablar es de ocupación. Este N que está aquí, ese N que está ahí, es esto. Los operadores A y adaga lo que hacen es crear o destruir. El adaga crea, el A destruye, un fonón en la frecuencia omega de K, nu. Recuerden que nu son los modos, K está en la primera zona de Brillouin. Entonces, yo no voy a hablar más ahora de modo normal, sino que voy a decir, bueno, ¿cuál es la ocupación? ¿Está bien? En K y en nu. Y lo voy a describir así. Y por supuesto, estos A y adaga tienen una regla de conmutación bosónica. O sea que yo puedo ocupar todo lo que quiera cada uno de los niveles. Hasta acá no debería ser difícil, ¿está bien? Es más interesante lo que uno habla de física que la cuenta, porque el oscilador armónico lo vemos en todas las materias. No hay materia donde no veamos oscilador armónico, es obligatorio. No hay materia de física sin oscilador armónico. Muy bien. Una vez que tengo esto, puedo prender la maquinaria de mecánica estadística, y voy a pasar rápido porque eso también lo vieron en teórica 3, y ver qué consecuencias tiene esa energía para el calor específico. ¿Está bien? Si yo tengo ese hamiltoniano, ¿qué calor específico voy a obtener? Bueno, esto es estándar de teórica 3. Uno construye la función de partición, tiene que sumar sobre todos los estados, esas sumas las puede poner como productorias,
Esto está en todos los libros, está en el Juan, el Rachel, cualquiera de mecánica estadística, y uno sabe que termina con eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces, puedo escribir la energía libre o obtener la densidad de energía, fíjense que es U minúscula, por eso hay un volumen dividiendo ahí, como la derivada respecto de beta, con un menos, y eso me da esta expresión, que es la expresión cuántica de densidad de energía para bosones libres. ¿Está bien? Fíjense que uno reconoce enseguida la distribución de Boltzmann, perdón, de Boltzmann, de Bose-Einstein, que está ahí, eso es como el valor medio de n, ¿está bien? Entonces, básicamente la energía es contar cuál es la ocupación media en cada modo y multiplicarlo por h barra omega. Hay una constante extra típica de los osciladores que no va a afectar el valor del dolor específico, sino que es una energía de referencia que nos va a dar cuenta de la física cuántica, porque son las oscilaciones de punto cero. La energía entonces uno la puede escribir y queda así. Tengo alguna constante que la puse acá explícita porque es el sistema de referencia, que es la red quieta, por eso la de equilibrio, U de equilibrio. Saqué el un medio aparte y me queda el último término, este que está aquí, que es el que me va a decir que es el único que tiene dependencia en la temperatura. Entonces tengo la red estática, que es, si quieren, el vacío de los fonones, o sea, cuando uno dice que usa la representación de ocupación, el ket vacío es ese, es la red quietita. Cuando pongo o aplico el operador de creación, lo que hago es que la red deje de estar quietita, entre comillas, y lo que hago es crear un fonón en esa red. Hay otro término que es típico de la cuántica, son esas fluctuaciones de punto cero, que en un sólido, en general con los átomos normales, es muy chiquito, despreciable, salvo que el átomo sea muy liviano, como en sólidos de helio, cosas más esotéricas. Y el último término, como les dije, nos da el CB, esa derivada. Así que uno tiene una fórmula exacta. ¿Cómo calcula explícitamente ese CB? Bueno, si uno conoce la relación de dispersión, la ventaja es que la relación de dispersión cuántica o clásica es lo mismo, o sea que matriz de densidad no lo tengo que tirar, porque todavía puedo encontrar el omega, ¿está bien? Entonces yo puedo hacer una cuenta clásica, fijarme intuitivamente, bueno, tengo un modo así, un modo asá, entender las relaciones de dispersión, y si yo tengo esas relaciones de dispersión, las meto en la fórmula y saco el CB. Por supuesto que esa fórmula no es sencilla, tampoco es sencillo obtener la relación de dispersión. Necesito modelado. Durante muchos años que no existieran computadoras, esto no se podía hacer, y durante muchos años no se podía medir la relación de dispersión de los fonones. Después vamos a ver cuáles son los métodos para medirlos. Con lo cual había que hacer modelos, sí o sí. No quedaba otra que hacer modelos, que es lo que hicieron Einstein y Debye. Entonces, ¿cómo se comporta a baja temperatura? Nosotros vimos que en los electrones era lineal, ¿se acuerdan? ¿Cómo es en el caso de los fonones el comportamiento a baja temperatura y a alta temperatura? A alta temperatura siempre uno tiene que chequear que obtenga el resultado clásico. Y a baja temperatura es la particularidad del sistema que estoy mirando. El límite clásico es fácil, lo único que hay que hacer es considerar que esta variable beta, esta combinación, ¿no?, que aparece aquí, beta h barra omega, esa cosa que está ahí, es chiquitita. ¿Por qué? Porque beta se está yendo a cero. T se va a infinito y beta se va a cero. Entonces, si uno hace eso, expande la exponencial haciendo Taylor, y a primer orden no nulo les queda directamente Dulong Petit. O sea, básicamente es la densidad de modos multiplicado por K. Y hay un 3 porque es 3 dimensiones, ¿no?, por el K de Boltzmann. Fíjense que el número de grado de libertad es
P por N, porque N es el número de celdas, recuerden la otra clase, y P es el número de átomos en la base. ¿Está bien? Entonces P por N en realidad es otro N, es el número de iones que tengo, el número de átomos del cristal. N, el que está escrito acá, es el número de celdas de la red de Bravais. Así que a alta temperatura la fórmula da correctamente, lo cual está bien, es un chequeo. El nuevo resultado es como da a baja temperatura. A baja temperatura hay que hacer algún tipo de aproximación usando que beta se va a infinito. Es probable que estas cuentas las hayan visto, ¿no? Algunos la vieron, ¿no? En Teórica 3. Sí, sí, sí. Claro, entonces yo no me detengo en los detalles porque quiero simplemente establecer el resultado. Entonces lo que hace uno es, pasa de esa sumatoria a la integral, algo que es más que razonable porque la cantidad de estados es el número de Avogadro. La integral siempre está restringida a la primera zona. Acuérdense que el omega es periódico, así que con azar en la primera zona está todo bien. Sumo sobre todos los modos y tengo que hacer esa integral. Acá uso otra cosa, y es que e a la beta h barra omega es gigante, ¿está bien? Porque justamente beta está yéndose a infinito, y entonces esa exponencial está matando el integrando de manera brutal. Con lo cual, esa integral no es muy sensible al área de integración, solo importa que esté centrada en el área donde esa contribución es importante, que es alrededor de cero. Y entonces yo puedo extender la integral para hacerlo más fácil de la primera zona, que tiene un montón de geometría porque depende del cristal, a simplemente una integral en todo de 3K. ¿Por qué? Porque la diferencia es exponencialmente suprimida, así que no hace mucha diferencia. Y luego me doy cuenta que como esa cosa va a infinito, lo único que va a contribuir son las frecuencias que estén cercanas a cero, que sean muy chiquititas. Fíjense, no K0, omega 0. Fíjense que está multiplicado por omega, ¿está bien? Así que como beta se está yendo a infinito, lo único que puede frenar el beta son los omegas que están cercanos a cero. Esos son los que van a contribuir a la integral. Con lo cual las ramas ópticas no van a contribuir en nada a esa integral. Las podés despreciar, puedes suponer que tenés solo ramas acústicas, y las ramas acústicas tampoco tenés que mirar su estructura cerca del borde de zona, porque de vuelta no van a contribuir a la integral, así que te podés quedar con la parte lineal, la parte de muy baja energía y K chiquitito. Haciendo eso, esa integral se simplifica un montón. Ahora sumás solo sobre las ramas acústicas, ponés la relación de dispersión lineal, y como esto está integrado en D3K, podés hacer esféricas. Si paso esféricas, lo voy a escribir así. La integral que está acá, esta de aquí, esa integral, la voy a reescribir haciendo un cambio de variable, y la integral en ángulo sólido se va a llevar un término. La integral la escribo así, como una integral definida. Ahí está el x definido. Y este último término, la integral en la esfera, va a definir un nuevo valor medio, que es como un valor medio de la velocidad del sonido. O sea, esto básicamente lo voy a escribir como un parámetro. Eso que está ahí, lo importante es que eso es un número, es el valor medio de, de la suma inversa de las ramas. Entonces, si hago eso y evalúo esa integral, esta integral está definida, ¿no? Es una integral que saco en una tabla, voy a llegar a este resultado. Llego al resultado de que va con T cubo. ¿Sí? Eso es, por lo cual a baja temperatura directamente no lo puedo detectar, que era la gran incógnita a principios del siglo XX. Uno esperaba algo como Dulong-Petit, y en vez de tener una pequeña onda de desvío, directamente medía cero. Era demasiado pequeño. T cubo cerca de cero está muy planchado, muy chiquitito. Entonces esos son los dos resultados que yo puedo sacar analíticos.
El problema es que en el medio hay un rango de temperaturas enorme. ¿Cómo se calcula el CB? Bueno, hoy por hoy hay métodos numéricos para hacerlo. Sin embargo, los viejos métodos históricos de Einstein y de Debye siguen dando vuelta porque se usan muchísimo para interpolar, especialmente en experimentos. O sea, cuando uno tiene experimentos o lee papers experimentales, es muy común que los formulen en términos de los viejos métodos de interpolación. En general, en los papers teóricos, ahora lo que se hace es una cuenta más sofisticada, digamos, porque uno tiene computadoras. Pero los viejos métodos de interpolación se usan mucho para presentar los resultados, así que uno tiene que saber más o menos de qué se trata. Y ese rango es bastante grande, porque vos tenés que ir desde unos pocos grados Kelvin, donde vale ese límite que vimos recién, hasta los 200 Kelvin, más o menos, 200. Después ya viene Dulong-Petit, pero tenés todo un rango intermedio muy, muy grande. Y históricamente hubo dos interpolaciones que implicaron realmente mucho ingenio por parte de Debye y de Einstein. Debye trabajaba en la ETH en Suiza, era colega de Schrödinger, y fue el que le dijo a Schrödinger, cuando él presentó la tesis, o sea, en un coloquio, presentó el trabajo que había hecho de Broglie. Es el que le dijo, pero si es una onda tenés que escribir la ecuación de onda. Y lo ayudó bastante, él y Weil, que era otro colega, y terminó saliendo la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que hizo el señor Debye es decir, bueno, ok, vivo en 1900, no tengo resultados, no tengo computadora, no tengo nada. ¿Cómo hago para calcular la forma de calor específico? Sin que mis aproximaciones salvajes me dejen sin física. Bueno, empezó a pensar y dijo, bueno, consideremos solo las ramas acústicas. ¿Por qué? Porque son lineales, son fáciles de tratar. En general, tendrá alguna velocidad del sonido multiplicado por K. Lo que uno hace normalmente es tomar esa velocidad del sonido como ese promedio que les había mostrado en la transparencia anterior. Pero no es necesario, digamos. Puede ser otra manera de promediar. ¿Está bien? Entonces, todas las ramas son iguales. No integro más en la primera zona de Boolean porque eso es muy complicado, porque ahí tengo geometría y si lo quiero hacer a mano, eso no me va a salir. Entonces paso una integral en una esfera, pero regulo el tamaño de la esfera de manera tal que contenga el número de estados que tiene que tener la cuenta verdadera. ¿Está bien? Entonces tengo un parámetro ahí, que es el K de Debye, que me permite ajustar esa integral de manera tal que por lo menos el número de estados sea el correcto. ¿Está bien? Entonces uno puede, pidiendo que el volumen que ocupan esos Pn estados es el volumen de un K, que es 2pi cubo sobre el volumen, multiplicado por el número de estados. Eso tiene que ser igual a una esfera, y eso me define el K de Debye. Entonces, borró las ópticas, dejó solo dispersión lineal, integra no en la primera zona, sino en una esfera, y ajusta la esfera de manera paramétrica para que el número de estados sea el mismo. Si uno reemplaza en la fórmula de calor específico, te queda una fórmula fácil. ¿Está bien? Lo único que hay que hacer es poner ahí la dispersión lineal, poner la dispersión lineal arriba, pasar esféricas, y te queda esa formulita que está ahí. Entonces, si uno toma la derivada, la mete adentro de la integral, se queda con el CB explícitamente en Debye. Eso que está ahí. ¿Sí? ¿Qué hace Debye? Esa integral es muy fea, entonces, como vos lo querés comparar con resultados experimentales, te conviene que esa integral sea una integral definida más sencilla. Entonces, lo que hace es definir algunos parámetros que tienen algún sentido físico. El más importante es la temperatura de Debye, esto que está acá. O sea, vos definís, con el K de Debye podés definir una frecuencia de Debye, y a partir de ahí una energía de Debye que la medís en temperatura, como se hace siempre. Esa temperatura de Debye tiene que ser un parámetro físico. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser la escala típica de activación
de los fonones. No puede ser cualquier cosa. No es que yo invento y va a dar todo bien. Tiene que tener sentido físico. Entonces, en base a eso, uno puede reescribir esa integral, ¿sí? Definiendo el x como la vez pasada. Está bien, acá tengo el x. Paso a una integral definida y cambio los límites de k, o sea, paso de integrales en k a integrales en energía, y me queda eso que está ahí. Ah, acá está el x. Esa es la fórmula de Debye. ¿Sí? Como ven, no deja de ser una fórmula paramétrica, o si quieren, de fiteo, porque todo esto depende de ese parámetro que está ahí, θ de Debye. Ese θ de Debye te da la escala, te da la medida de la energía característica que tiene un fonón. Arriba de la temperatura de Debye, uno espera que los fonones estén prendidos y que el Cb tenga un peso importante por los fonones. Y debajo de esa temperatura, uno espera que los fonones estén apagados, congelados, y que el Cb sea nulo en su contribución fonónica. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se hace en la práctica para encontrar θ de Debye? Y bueno, hay de todo. Lo más prolijo es lo que hizo Debye en su momento, es decir, bueno, quiero que coincida a baja temperatura con el resultado exacto. O sea, justo ese θ de Debye, de manera tal que en el límite de t igual a 0 me da t cubo. ¿Está bien? En la práctica lo que haces es fitear los resultados experimentales con una cúbica y sacar la constante. Y ahí todo bien. Sin embargo, los físicos somos molestos. Lo que se hace muchísimo en realidad, es usarlo como una función de fiteo. O sea, dicen que esto no tiene justificación, pero es costumbre habitual en muchísimos trabajos, que θ de Debye sea una función de t. Entonces vos venís acá, ahí, y usando esa fórmula, para cada temperatura vas ajustando. ¿Está bien? O sea, te la inventás con un fit y lo que obtenés es θ de Debye de t. Eso lo hacen muchísimo los experimentales, yo no entiendo por qué lo hacen, pero se hace. Y con eso podés dar incluso los resultados de calor específico haciendo gráficos de θ de Debye de t. Importancia. La importancia es, bueno, primero que obtenés un resultado muy general, con una teoría muy simplificada y con un solo parámetro para ajustar. Lo cual, considerando que esto fue hecho en 1900, es importante. Ese θ de Debye, una manera de hacerlo es fitear los datos a baja temperatura y entonces te da una hermosa curva muy parecida a la curva experimental. O sea, fue un éxito rotundo en su momento, porque permitió entender la lógica que estaba atrás del problema. O sea, evidentemente no podías considerar a tus grados de libertad de manera clásica, eran cuánticos. ¿Está bien? Y después con la historia, con el tiempo, quedó esto, especialmente en los papers experimentales, y ese θ de Debye es casi como el parámetro de los fonones. Entonces se usa θ de Debye para fitear los datos, se usa para todo, está más o menos justificado. Lo importante es que a vos te da la escala de energía típica que tiene el fonón. Por supuesto hay otro modelo, que es el modelo de Einstein. El modelo de Einstein es todavía más crudo que el de Debye. Einstein lo que hace, no lo voy a hacer porque ya lo hicieron seguro, es, igual ahora van a ver, lo que hace Einstein es decir que todos los osciladores tienen la misma frecuencia y es una sola. ¿No? Debye por lo menos mantiene una relación de dispersión, aunque sea lineal. Einstein dice todos son iguales. Fue el primero que lo hizo. La curva no da tan bien como la curva de Debye, solo que en la época de Einstein los datos se conocían en un rango muy chiquitito de temperatura y ahí daba tan bien la de él como la de Debye. Después cuando se agregaron datos, la de Debye se veía que ajustaba mejor todavía. Pero no cayó en desuso, porque resulta que pensar que vos tenés una única frecuencia es más que bueno para la rama óptica. ¿Está bien? Entonces, si vos haces Debye, Debye le pifia bastante a la rama óptica, pone una recta. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si vos combinás y usás una aproximación de Debye
para la acústica y una aproximación de Einstein para la óptica. Entonces, por ahí podés mejorar el resultado. Y bueno, eso es lo que se hace. Suponés alguna frecuencia que esté en el medio de la óptica para esas ópticas y haces Debye para las acústicas. Si haces eso, que probablemente haya ejercicios en algún lado, hay solo un puntito importante. La fórmula es la misma, lo que va a cambiar es ese n que está ahí. Porque Debye lo hizo para todos los grados de libertad, solo que dijo, bueno, todo está representado en la rama acústica, ¿está bien? Entonces ese n era todos los grados de libertad, pero ahora vos vas a separar los grados de libertad acústicos de los grados de libertad ópticos, ¿está bien? Entonces, si vos vas a separar las ramas acústicas de las ópticas, el tratamiento de Debye tiene que tener solo el número de celdas, ¿está bien? Porque los grados de libertad de los átomos de la base daban las ramas acústicas, ¿está bien? Entonces, si no, vas a contar dos veces. Entonces, si haces eso, acá estás tratando solo los grados de libertad acústicos en la aproximación de Debye. Y para el resto, usas energías constantes, que van a ser las ramas ópticas. Uno puede usar una sola frecuencia de Einstein para todas las ópticas. Si uno quiere trabajar un poquito más, puede elegir una omega para cada una de ellas. Fíjense que estos son constantes, o sea que ahí no hay que hacer integrales de ningún tipo. Y entonces, si uno tiene 3p-1 ramas ópticas, la contribución al CB de la parte óptica va a ser simplemente derivar eso, que es esa fórmula que está ahí. Y como ven, esta cosa muere de manera brutal. Tiene una exponencial ahí extremadamente fuerte. Lo cual está bien, porque a baja temperatura uno no puede ocupar las ópticas, porque están en más alta energía. ¿Sí? Esa fórmula da bien a alta temperatura, o sea, cumple con Dulong-Petit, y a baja temperatura muere exponencialmente. Y otra vez hay una energía típica, que es la temperatura de Einstein. Hasta acá es lo estándar de calores específicos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Bueno, hoy por hoy se pueden calcular esos calores específicos si uno tiene las relaciones de dispersión. Pero estos modelos interpolativos se usan mucho todavía, especialmente para obtener resultados rápidos. Así que uno los tiene que conocer. La física involucrada fue la cuantización de estos grados de libertad, relacionado con la historia de la física, historia de campos, y en materia condensada, con un concepto que vamos a empezar a escuchar, que es el de modo colectivo. Vos tenés grados de libertad individuales, que son los iones, de alta energía. Alta energía quiero decir, si yo agarro un sólido y lo pongo a muy alta energía, o sea, lo caliento, se hace un gas, y mis partículas elementales, entre comillas, serán los electrones y los iones. Cuando la energía baja, hay una serie de transiciones de fase, y se condensa, y aparece el sólido. Y en ese sólido hay modos colectivos. Los iones hacen vibraciones colectivas, y esos modos colectivos dan origen a nuevas partículas, los fonones. En materia condensada eso se llaman cuasipartículas, porque no son elementales, son cuasipartículas. Y van a ver que también aparecen cuasipartículas de electrones. ¿Está bien? Y ellos son los que van a gobernar la baja energía del sistema. Hasta acá debería estar clarito, más o menos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Puede preguntar por chat si no quieren salir al aire. No, no. Bueno, muy bien. La segunda parte de esto... esto es importante también, antes de pasar a la segunda parte. Es muy probable que en los ejercicios tengan que obtener las densidades de estados. ¿Por qué? Porque uno puede hacer exactamente lo mismo que hace con electrones. Uno tiene el CB escrito de esa manera, y lo que puede hacer es pasar la integral en K a una integral en energía, contando la densidad de estados en cada energía. Esto que está aquí, ¿no? Entonces, si uno, es fácil ver que uno puede pasar de esta a esta, simplemente definiendo esa densidad de estados. Entonces, uno, de esta manera, igual que con los electrones, mete toda la física en G de omega.
¿Está bien? Es otra manera de verlo, que también es útil, porque entonces esto vale siempre simplemente porque son fonones, porque son bosones al final del día, y la estructura particular del material, en vez de estar en esta suma en K, la encapsulo en la densidad de estados. Entonces, si yo conozco la densidad de estados, puedo hacer la cuenta del CB para cualquier sistema. Es otra manera de verlo. Igual que cuando hicimos electrones. Es la misma lógica. Esta parte es común, porque son todos bosones. Esto es lo particular del material. ¿Está bien? Entonces es probable que a veces lo tengan escrito en función de la densidad de estados. Por ejemplo, en Debye, si uno usa Debye, lo que uno encuentra es que simplemente tiene que contar estados, y eso lo que da es una cuadrática en omega. Si uno termina esa cuenta, yo no la terminé, es para ustedes, pero da ese resultado, y uno ve que si lo compara con las densidades de estados reales, que es otra manera de hacerlo, uno ve que da una cuadrática que anda bien a baja energía, pero esa cuadrática después cae abruptamente a cero después de tita de Debye. Entonces uno puede pensar de otra manera la aproximación de Debye. Lo que hace Debye es pone una cuadrática que agarra bien abajo, a baja energía, las relaciones de dispersión verdaderas, y después trata de ajustar el tita de Debye para que el área te dé parecida. ¿Está bien? Es otra manera de ver el problema. Igual de válida, y a veces depende de los datos que uno tenga. Si uno tiene las densidades de estado, es más fácil trabajar con esto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo mido los fonones? O sea, ¿cómo hago para encontrar la relación de dispersión bendita de estos fonones? Esto es algo absolutamente experimental, no hay otra manera de verlo. ¿Está bien? Entonces uno tiene que buscar métodos de interacción. ¿Cómo hice para encontrar la red estática? Bueno, la red estática la encontré con rayos X. Fueron de las primeras clases, ¿se acuerdan? Hicimos difracción de rayos X, y uno con eso encontraba, con las teorías de Laue y Brulin, uno encontraba justamente los picos de interferencia, y con eso uno puede estimar cuál es la red subyacente. ¿Está bien? Ese scattering es elástico, estoy suponiendo que no hay nada ahí que me absorba energía, no hay transferencia de energía. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los fonones? Yo ahora no quiero mirar la parte estática de la red, quiero ver el detalle de la red, quiero ver cómo se mueve la red. Si uso rayos X, los rayos X tienen demasiada energía, entonces no puedo detectar el cambio de energía que podría tener un fotón de rayos X, es demasiado pequeño porque el fonón tiene muy poca energía. ¿Está bien? La energía se tiene que conservar. Así que si el fonón se lleva algo de energía, vos tenés que ver el cambio de energía en el rayo X que salió. Y eso, si comparás las energías, son escalas muy, muy separadas. O sea que eso no va a funcionar así. Para que funcione, tenés que ir a energías más comparables. Uno puede ir al infrarrojo, si se quiere mantener con luz, o en el visible incluso, haciendo Raman, ¿sí? O puede cambiar el objeto que prueba. En vez de bombardear con luz, o rayos X, o lo que sea del espectro electromagnético, uno puede usar neutrones. Neutrones ha sido el método estándar para probar las relaciones de dispersión. El problema con los neutrones es que la fuente de neutrones es muy cara. O sea, necesitas un reactor nuclear. Con lo cual, hay muy pocos lugares en el mundo que pueden medir fonones, relaciones de dispersión de fonones. Es un dato complicado de obtener. Hoy por hoy, cada vez más, se van, dada la electrónica que hay disponible, cada vez más se están usando rayos, o sea, se usa más el espectro electromagnético. Cada vez se lo puede usar más porque se pueden medir diferencias de energía muy pequeñas por la electrónica que hay. ¿Está bien? Pero todavía al día de hoy, e históricamente, neutrones es el método más común para medir la relación de dispersión de los fonones. ¿Está bien? Lo cual hace que en el mundo haya muy pocos lugares, 4 o 5, que puedan medir relaciones de dispersión.
Ok. Vamos con la más fácil, la absorción infrarroja. Esto es el porqué de que los fonones de la rama óptica se llamen ópticos, justamente porque en el infrarrojo hay un proceso resonante. Vos podés absorber un fotón, ¿sí?, y crear un fonón adentro del material. O sea, vos, es casi como una transición atómica. Te chupás un fotón y creás un fonón. Esto pasa, este tipo de absorciones, si el material es iónico. Imaginen que tienen cloruro de sodio, ¿está bien? Entonces, los iones, uno tiene un exceso de carga positiva y el otro tiene un exceso de carga negativa. Si vos ponés eso a oscilar, los dos átomos están en algún modo normal, lo que tenés es un dipolo oscilante, y eso se acopla automáticamente con el campo electromagnético. Si tu compuesto no es iónico, ya es más difícil la absorción infrarroja. Hay absorciones en algún tipo de compuesto cuando interviene más de un fonón, por ejemplo. Pero eso no lo vamos a ver. El caso más estándar, más sencillo y con mayor actividad es cuando el material es iónico. Entonces vos tenés ese dipolito oscilante y el campo electromagnético en el infrarrojo se acopla fácilmente. Obviamente el fonón tiene que ser necesariamente óptico, ¿no? En una oscilación acústica los iones se mueven así. Así que no te va a generar el dipolo. En la oscilación óptica van en contrafase y eso te da el dipolo oscilante. Bueno, si yo veo mis teoremas de conservación, tengo que conservar energía y momento. El problema es que la relación de dispersión del fotón es C por K, o sea, y ese C no es cualquier C, es la velocidad de la luz. Eso hace que si yo comparo, sea en la escala de energía de los fonones, esto es una recta casi vertical. ¿Está bien? Eso quiere decir que solo puedo interactuar con fonones que tienen un K muy, muy cercano a cero. ¿Está bien? Prácticamente son cero. De hecho, si uno pone algunos números, se da cuenta, primero, que automáticamente no puedo interactuar con los acústicos, porque esto de la velocidad del sonido es, no sé, 10 a la 5 veces más chico, 10 a la 4 veces más chico que la velocidad de la luz, así que no lo puedo capturar. Y en el caso del fonón óptico, fíjense que la energía del fonón tiene que estar en el orden del infrarrojo, porque lo tengo que absorber. Eso es 10 a la 13, 10 a la 14. Eso implica, usando esta simple relación que está acá, usando eso que está ahí, que el K del fotón tiene que estar en el orden de 10 a la 3 centímetros a la menos 1. Y eso, si lo comparás con el borde de zona, que es pi sobre A, ponele, para darte un orden de magnitud, donde A es el parámetro de red, eso es 10 a la 8. O sea que todas las pruebas que vos puedas hacer con absorción infrarroja va a medir solo fonones ópticos y con el K prácticamente igual a 0. Muy, muy chiquitito. ¿Está bien? Esto es históricamente como una de las razones por las cuales se los denominó ópticos. ¿Está bien? Ok. Pero lo más importante en realidad es la dispersión inelástica. Entonces vamos a arrancar. Yo puedo hacer con los fotones, pero ya les comenté, es complicado, se puede hacer un poco en óptica. El más fácil de todo es neutrones, porque el neutrón tiene una masa bastante grande, entonces tienen energía más chicas. Entonces, a diferencia de la dispersión de rayos X, que me permitía establecer la red de Bravais, la base y todo lo demás, los scattering de neutrones que me dan información sobre los fonones va a ser inelástico. O sea, tiene que haber una transferencia de energía. El neutrón le tiene que pegar a ¿con quién interactúa el neutrón? ¿Con quién esperan que interactúe? Con los núcleos. Interactúa con el núcleo, porque como no tiene carga, no ve toda la nube electrónica. Entonces, básicamente el neutrón va a interactuar con los núcleos, o si el sistema tiene ordenamiento magnético, con el momento magnético. Por eso los neutrones también se usan para medir
el ordenamiento magnético de los ferro, antiferro y demás. ¿Está bien? Pero por ahora eso dejémoslo de lado. Nuestro neutrón va derecho contra el núcleo. ¿Está bien? Entonces el núcleo retrocede, ¿sí? Porque absorbe momento, emite y aparte se pone a vibrar. Y eso genera fonones. ¿Está bien? Esa es la visión clásica del problema. Entonces vos vas a absorber el electrón, el neutrón, vas a reemitir, o lo vas a escateriar si querés, pero por el retroceso empezás a generar fonones por vibración. Leyes de conservación. Bueno, por un lado tengo la energía. Ahí no hay que aclarar nada, es el primer principio de la termodinámica. Pero ¿qué pasa con el momento? ¿Por qué aparece el momento cristalino? Yo lo colé en la otra transparencia y no dije nada porque lo iba a decir acá. Bueno, el punto clave es que los neutrones interactúan con los núcleos, y los núcleos tienen una red de Bravais, más una base, o sea, es un cristal, es algo periódico. O sea que el potencial que ve el neutrón es periódico. Eso es una simetría que tiene problema. Entonces yo puedo hacer toda la demostración, de hecho está hecho en uno de los apéndices del Ashcroft, por el que le interesa ver cómo se hace la cuenta, pero al final del día hay un teorema mucho más general, que es el teorema de Nedel, y me dice que por cada simetría que yo tenga en el hamiltoniano, tengo que tener una cantidad conservada. Y la simetría discreta, ya sabemos, es el momento cristalino. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a tener es una ley de conservación del momento cristalino que se va a acoplar al momento del neutrón. ¿Sí? Entonces, yo tengo estado inicial y estado final. P y M son el momento y la masa del neutrón. Los primados son los estados finales, los sin primar son los estados iniciales. Y yo incido sobre un sólido que tiene una ocupación n de k omega de fonones, distribuidos de alguna manera, y a la salida, en el estado final, esa distribución cambió y es la primada, es n'. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el momento. La diferencia entre el momento final y el inicial tiene que ser un cambio en el momento de los fonones. ¿Está bien? Pero el momento es el momento cristalino. Cristalino. Acuérdense que ese momento no es el momento físico del fonón. Yo sé que es confuso, pero no importa. Piénsenlo como que es simplemente una ley de conservación por una simetría del hamiltoniano. ¿Está bien? Como no hay simetría de traslación continua, el momento que sirve para el neutrón afuera no es el adecuado. ¿Está bien? El tema es que como la simetría es discreta, no es tan fuerte como una simetría continua. Y entonces esa conservación es a menos de un vector de la red recíproca. Esto es típico en redes. Entonces, como yo puedo modificar el K de la primera zona a cualquier otra zona y me tiene que seguir dando lo mismo, tiene que ser el mismo estado, con la misma velocidad, todo igual, toda esta igualdad es módulo un K de la red recíproca. ¿Está bien? Entonces, yo ingreso con un neutrón, con un momento P y una energía P cuadrado sobre 2M, interactúo, creo, absorbo o emito fonones, puede pasar las dos cosas, porque esto se hace a temperatura finita, así que podés llegar a absorber fonones o emitir fonones, las dos cosas. Salgo con el neutrón con otro momento, es inelástico a priori, con otro momento, con otra dirección y otro módulo, y el número de fonones del sistema cambió. Entonces, ¿cómo me sirve esto? Para poder medir lo que yo quiero medir. Lo que yo quiero medir es esto que está acá. Yo quiero conocer eso. Ese es el objetivo de mi trabajo. ¿Está bien? Bueno, lo que voy a hacer es tomar esta sumatoria, que es el caso más general, y ver procesos a distinto nivel. Entonces, lo más sencillo sería que no hubiera fonones. Si no hay fonones, bueno, lo que te da en ese caso la ley de conservación no es ni más ni menos que scattering elástico. Te dice que tu energía a la entrada y a la salida son iguales. Eso quiere decir que el momento del neutrón en módulo no cambió, solo cambió la dirección. Y eso implica
que el momento como vector del neutrón tiene que cumplir esa regla. Y esa es von Laue, es lo mismo que aparece en rayos X. No sé si alguno se acuerda. Y es obvio que da lo mismo, porque sencillamente lo que estoy haciendo es el caso elástico. Así que obvio que tienen que dar lo mismo. No importa con quién esté incidiendo, las conservaciones me dicen que si es elástico, la energía tiene que ser igual y el momento se tiene que conservar a menos, módulo, un momento de la red. ¿Está bien? O sea, te da igual que rayos X, lo cual está bueno, porque es lo que uno espera. Pero fíjense que la parte elástica de neutrones no te sirve para nada, porque no te dice nada de quién es omega. ¿Se entiende? O sea, vos lo único que podrías, si esto se hiciera elástico, es de vuelta encontrar la red estática. Porque justamente la condición del agua te permite estimar toda la red recíproca y con eso volver a la red directa. ¿Está bien? O sea, es lo que se hace con rayos X en realidad. Así que para los fonones, la parte elástica no aporta nada. Entonces vamos al scattering más sencillo de todos. Imagínate que vos venís con un neutrón, le pegás al núcleo, generás un fonón y sale tu neutrón. ¿Sí? Este es inelástico ahora. ¿Qué tengo en este caso? Bueno, tengo dos posibilidades, por eso acá hay un más menos. Ahí está el más menos. Y acá está el más menos. Puedo absorber o emitir un fonón, ¿está bien? Entonces, si yo emito un fonón, tengo que crear un fonón, tiene que aparecer el más. Si yo tenía un fonón y lo absorbí, tengo que ir por el menos. ¿Está bien? Entonces yo puedo absorber o emitir un fonón. Acuérdense que están a temperatura finita. Si estuvieran a temperatura muy baja, no hay fonones dentro de la muestra. Entonces ahí tienen que emitir fonones, no pueden absorber fonones. Pero como están a temperatura finita estos experimentos, uno podría absorber un fonón o emitir un fonón. Bueno, pero yo lo que quiero encontrar en esto es omega. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, con un solo fonón, tengo la cantidad exacta de ecuaciones para despejarlo. Puedo escribir, lo que voy a hacer es escribir todo en función de P' menos P. P' menos P es lo que yo mido, ¿está bien? Porque yo elijo el neutrón para hacer el experimento y mido el neutrón que sale. Esas son las cosas que yo tengo. Entonces, lo voy a escribir todo en función de P' y P. ¿Se escucha bien todavía? No, se cortó, me parece. Ah, sí, porque eso no sabía si era yo. No, acá me puso cartelito. ¿La parte elástica se escuchó bien? Sí, fue justo la slide siguiente. Ok, buenísimo Ah, entonces. no, Bueno, no entonces está. empiezo con repito este. ¿Qué pasa? El scattering elástico no me da información sobre el fonón. Así que de los procesos inelásticos, vamos a ver el más sencillo. Un solo fonón interviniente. Entro con un neutrón, choco con el núcleo, genero un fonón, emito un fonón o absorbo un fonón. Por eso el más y el menos que están ahí. Podría ser que yo emita un fonón o absorba un fonón. ¿Por qué? Porque como el experimento lo hago a temperatura finita, yo tengo muchos fonones metidos adentro del sólido, ¿está bien? Entonces podría ser que lo absorba o que lo emita. Los dos procesos son permitidos. Por eso ese más y menos. Ese más y menos es para escribirlo más condensado, pero son dos procesos separados. Ok, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar la relación de dispersión. Como acá interviene un solo fonón, tengo justo la cantidad de ecuaciones, que son las dos de la conservación, para determinarlo, el omega. ¿Sí? Entonces voy a escribir todo en función de P' menos P. ¿Por qué P' menos P? Porque es lo que mido. ¿Está bien? P' es el momento del neutrón saliente, el que detecto en mi detector, y P es el momento del incidente en el que yo preparé el experimento. ¿Está bien? Y lo que voy a tratar de ver es cómo encontrar omega.
Bueno, si yo agarro esas dos ecuaciones y despejo una con otra, lo que voy a encontrar es estos dos casos, con absorción y emisión, ¿no? Fíjense, me queda, puse las dos ecuaciones, la de momento y energía, en una sola. Escribí todo en función de P' menos P. Y el K, ese K que está ahí, el K, el módulo este de la red recíproca, simplemente lo absorbo porque omega, si yo lo escribo como de K más K grande, yo sé que me da lo mismo que omega de K. Entonces, en este caso sencillo, con uno solo, lo puedo sacar de la cuenta, usando que esto de aquí, si le sumo un K de la red recíproca, me da lo mismo. ¿Está bien? Entonces pongo 0 y chau. Y me quedan esas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces supongamos que es un fonón absorbido. Yo mido la energía del neutrón saliente, conozco la energía del fonón entrante. O sea que esta diferencia la conozco. Y entonces yo ya sé cuánto vale el omega. ¿Está bien? Ahora me falta saber cuánto vale el K. Y para el K, lo único que necesito hacer es medir el P incidente, que es fácil, porque se lo determino yo, y el P saliente. ¿Sí? El módulo del P saliente es la diferencia de energía, y la dirección es el detector. Tenés que poner el detector para encontrar justo el ángulo. Haciendo eso, encontrás un omega. El omega que es para S, P y con S, nu. Bueno, vos no sabés cuál es nu, solo encontrás un puntito. ¿Está bien? Y entonces, variando la energía y variando el ángulo, podés ir juntando omegas de a un puntito. No es que vos encontrás la función omega. Vos encontrás el omega de SK y de S y de ese nu. Entonces vos vas haciendo todos los puntitos. Así es como se hacen los experimentos. Ese es en silicio, por ejemplo. Los puntitos que están ahí son puntos experimentales, así midiendo de a uno, ¿no? Entonces vos elegís una dirección, tirás el neutrón, medís la energía de la salida, eso te da el cambio de módulo de P, medís la dirección, eso te da el versor, con eso sabes el K, y así podés construirte puntito por puntito la relación de dispersión. Las líneas llenas son un modelo matemático de los fonones del silicio, y ven que coincide maravillosamente bien. ¿Está bien? Así es como uno puede medir de a uno esos puntos que determinan la relación de dispersión. Punto a punto. El problema es que cuando medís, nunca nada es tan hermoso como cuando uno hace la cuenta. O sea que vos lo que no vas a medir tan fácil. El problema es que vas a tener procesos de muchos fonones. ¿Está bien? No tiene por qué estar dominado por los eventos en los cuales hay la creación o destrucción de un solo fonón. Puede haber 2, 3, 4. Yo voy a hablar de 2, pero cualitativamente es lo mismo, 2 o n. ¿Sí? Si yo tengo dos estados diferentes, dos fonones intervinientes, el número de ecuaciones sigue siendo 2. ¿Está bien? Porque yo tengo dos conservaciones nada más. Entonces ahora voy a tener dos fonones, 1 y 2. El nu K y el nu' K'. Y tengo una sola ecuación para vincular los dos K con los P y los P'. O sea que acá está claro que no voy a poder determinar omega como un solo punto. ¿Sí? Va a haber un continuo. ¿Por qué? Porque me faltan ecuaciones para resolver el sistema y no tengo otra conservación. Lo puedo reducir haciendo el mismo reemplazo que antes y como ven, ahora eso todo quedó en función de K, que no conozco. ¿Está bien? Porque o despejo K' o despejo K. Eso quiere decir que para esa energía de entrada y esa energía de salida, en esa dirección, P' menos P, todavía tengo un montón de K dando vuelta. Eso quiere decir que cuando yo mida en una dirección o una energía, voy a tener un continuo en el espectro. No voy a tener un puntito, o sea, una delta. Voy a tener un continuo. Entonces, si uno mide, lo que mide es eso que está ahí. ¿Está bien? Vas a tener los procesos. Los procesos de un fonón te dan picos en el espectro. Esto es en una sola dirección, ¿eh?
Pero esos picos van a estar montados, sobre un fondo de eventos de muchos fonones. ¿Está bien? Entonces el espectro va a ser más complicado y lo que vas a tener vos que buscar son esos picos bien definidos que son los procesos de un fonón. Y por supuesto en la vida real no te va a dar una delta, vas a tener un ancho de línea, eso que está ahí en línea de puntos. ¿Por qué? Porque el fonón no va a ser una partícula. Yo estoy suponiendo que estos fonones no interactúan, ¿está bien? Cuando vos tenés una partícula que es libre, no libre, independiente, y vos resolvés el hamiltoniano, esa energía, el espectro, es estático. O sea, una vez que vos estás en un autoestado, su energía no varía y la energía está definida perfectamente. Pero si vos tenés ese hamiltoniano, pero está perturbado porque, por ejemplo, los fonones interactúan entre sí, lo que va a pasar es que la energía va a obtener un ancho. ¿Por qué? Porque ese estado no va a estar tan definido, ¿sí? Podría cambiar completamente, pero yo estoy suponiendo que es una perturbación la interacción. Esto es fonones, pero es general, en general, siempre. Uno tiene un hamiltoniano, lo resuelve, y eso te va a dar picos en densidades de estado, si lo querés ver, o en el fenómeno de scattering, o con cualquier detección, ¿está bien? Porque tienen una energía precisa. Entonces vos, sea que mirás la densidad de estado, sea que vos lo bombardeás con algo, la respuesta está en una energía bien definida. Por supuesto, en la naturaleza eso no pasa nunca, no es que vos tenés el hamiltoniano diagonalizado de la naturaleza, vos no lo conocés. Entonces, si tu descripción base es lo suficientemente buena, lo que vas a obtener es que esa delta en realidad es un poquito ancha, ¿está bien? Pero todavía los picos caen donde vos decís. Eso quiere decir que tu descripción aproximada es un buen punto de partida y que ese ancho de banda te lo está, perdón, ese ancho del pico está vinculado con la vida media. Con un pico de ancho reducido tenés una vida media muy larga. Vida media quiere decir simplemente el tiempo que le lleva a esa partícula de caer. ¿Se entiende? O sea, yo lo pongo en un autoestado de fonón, resulta que el autoestado del fonón no era un autoestado de verdad, y después de un tiempo ese estado no está más. Eso tiene que ver con el ancho de ese pico. Ese pico es más angosto cuando la vida media es más larga y más corto cuando la vida media es más angosto cuando la vida media es más larga y es más ancho cuando la vida media es más chiquita. ¿Está bien? Entonces en la vida real vos no ves deltas, ves picos. Así es como se detectan las partículas, por ejemplo, en los colisionadores. Lo mismo, lo que vos ves son pequeñas montañitas en los espectros de energía y el ancho tiene que ver con la vida media. Como paréntesis, ustedes saben que hay una relación de incerteza de energía-tiempo, un delta E, delta T mayor o igual a 1, ¿está bien? Esa relación de incerteza se usa mucho para decir en divulgación o en explicaciones heurísticas que si vos mirás una escala de tiempo muy chiquitita, la energía no se conserva y te pueden aparecer partículas de la nada. Estoy seguro que se lo escucharon. ¿Lo escucharon? No, ¿Nunca lo escucharon eso? creo. Bueno, eso es un disparate. Está bien como argumento heurístico, pero la energía se conserva siempre. Y hay algo importante, la relación de incerteza delta E, delta T, en realidad no es una relación de incerteza cuántica, porque no existe el operador tiempo en cuántica, ¿está bien? Así que ese delta E, delta T es una relación de Fourier, no es una relación de incerteza, porque no existe el operador hamiltoniano, pero no existe el operador tiempo en cuántica, ¿está bien? ¿Y cómo se entiende esa relación de incerteza? Bueno, exactamente con lo que le conté, con los anchos de los picos en los experimentos de difracción o en la densidad de estado. Un autoestado bien definido es una delta, ¿sí? Eso quiere decir que delta de energía es cero, y eso quiere decir que el tiempo, el delta t, es infinito. Como es un autoestado, tiene una vida media infinita.
nunca va a decaer, es un autoestado bien definido. Si el autoestado no está bien definido porque hay interacciones, entonces ese estado, no más autoestado, ese estado tiene un cierto ancho en energía que está relacionado con el tiempo de vida que tiene. Cuanto más ancho, cuanto más incoherente, se usa la jerga, cuanto más incoherente es el pico, más rápido decae. ¿Está bien? ¿Qué les parece a ustedes, sin entrar en cosas raras, que en nuestra descripción puede dar interacción entre los fonones? ¿Cuál es la aproximación que venimos haciendo en fonones desde la primera clase? ¿Qué estamos suponiendo? ¿Cómo son las oscilaciones? Armónica. Armónicas. Si vos ponés términos no armónicos, automáticamente todo esto que estamos haciendo va a dejar de ser un autoestado auténtico. ¿Está bien? Va a tener un ancho de banda porque, por ejemplo, los términos anarmónicos te mezclan los fonones. ¿Está bien? El tema es que esa corrección tiene que ser eso, una corrección. Bueno, muy bien, volvamos. Hasta acá con los neutrones. Resulta que con óptica en el visible, o sea, penitas arriba del infrarrojo, uno puede hacer lo que se llama dispersión Raman, que también es inelástico. Y lo que usa ahí para medir las pequeñísimas diferencias de energía es interferometría, como siempre. En óptica la interferometría es súper precisa, y entonces con eso uno puede ver cómo se comporta el fotón saliente. Entonces, en el rango óptico, esto se usa mucho, por ejemplo, lo usan mucho los químicos en moléculas, pero también se usa en sólidos. Lo que vos tenés entonces es un fotón, y lo que vas a crear o absorber son fonones en el sólido. De vuelta, como ya vimos antes, el fotón tiene una relación de dispersión muy vertical por la velocidad de la luz, así que Raman sirve solo muy cerquita de k igual a 0. O sea, cuando vos querés la relación de dispersión completa, sí o sí tenés que usar neutrones. Sí o sí tenés que usar neutrones, porque con óptica o rayos X solo podés mirar Ks muy, muy, muy chiquititos. ¿Está bien? Eso es porque la conservación te implica que solo te quedes muy cerca de K igual a 0. Es esto de acá. La relación de dispersión de la luz es muy vertical, y entonces solo podés interactuar, solo podés tener energías comparables muy cerquitas de K igual a 0. Esto sigue siendo válido en Raman, ¿está bien? Así que, nada, ténganlo en cuenta. Pero se usa. ¿Por qué? Porque cerca de K podés definir, muchas veces las propiedades cerca de K igual a 0 son las más importantes, o porque esto complementa el trabajo de los neutrones. El scattering hay como un nombre histórico, se llama scattering de Brillouin, si estos fotones interactúan con los acústicos, y si no, se llama scattering de Raman si los fotones interactúan con los ópticos. Y acá es todo igual que antes, solo que en vez de poner P sobre 2M, pongo H barra omega, porque son fotones. Y el único detalle es que aparece el índice de refracción, porque vos medís el Q del fotón en el aire, que es donde está tu detector, pero cuando entra al material tenés que tener en cuenta que hay un índice de refracción. ¿Está bien? Y es exactamente igual que antes, así que no lo voy a repetir. Hay dos procesos. El de absorción, uno puede absorber un fonón, que es la niñita ondeada. Ese proceso históricamente se llama proceso anti-Stokes, no me pregunten por qué. O podés emitir un fonón, y ese es el proceso Stokes. Entonces, lo que va a hacer el espectro Raman va a tener un pico central, que es el elástico, y después va a tener el Stokes y el anti-Stokes a los costados, ¿no? Y se saca muchísima información, especialmente en moléculas, pero lo mismo vale para sólidos, viendo la dispersión Raman. Ahora, la transferencia de energía, si uno compara estos dos, la energía del fotón con la del fonón, hay una diferencia muy grande. Por eso es tan difícil hacer, por eso se usa interferometría.
Entonces los Q, perdón, cambian muy poquitito en módulo, muy, muy poquitito. Si uno usa eso, la cuenta está en el ASCII, pero es trivial. Lo que uno encuentra es una relación muy parecida a la que salía en von Laue, porque es casi elástico, ¿se entiende? Es casi elástico. El K en Raman, entonces, lo puedo relacionar directamente con el ángulo de scattering, que es ese tita que está ahí, y con la frecuencia o la energía que quiero medir. ¿Está bien? O sea que este es más fácil en Raman. Yo mido el K, mido el ángulo y puedo obtener la energía del fonón. ¿Está bien? Y si uno hace la misma cuentita, asumiendo las mismas cosas, pero con un fonón acústico, lo único que tengo que hacer es cambiar la relación de dispersión, porque es más fácil, es lineal. Y si uno hace eso, encuentra directamente que puede, midiendo ese ángulo y la energía del fotón, puede obtener la velocidad del sonido. Entonces eso es otro de los motivos por los cuales uno usa este tipo de análisis de dispersión. ¿Está bien? El mensaje importante es que para medir todo el espectro necesitas neutrones. ¿Está bien? Todavía están estas técnicas que se usan abajo K, pero si uno quiere aprenderse la relación de dispersión en general, tiene que usar neutrones. El problema con los neutrones es que son muy caros. Necesitas todo un laboratorio dedicado a generar neutrones y tenés que convencer a esa gente que puso mucha plata y que tiene esos neutrones que lo usen para medir fonones. Entonces hay muy pocos lugares en el mundo donde uno pueda medir realmente relación de dispersión de fonones. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. La clase que viene ya vamos a empezar con fenómeno de transporte en la aproximación semiclásica. ¿Está bien? Bueno, ahora yo corto la grabación y si tienen alguna pregunta, hacemos una pequeña charla. Hasta luego.